Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Somos Noticias en este jueves 30 de mayo, anteúltimo día del mes. Exacto. Así que, bueno, con mucho para compartir con nuestra audiencia. Exactamente, mucho para compartir en este día gris que estamos atravesando en el norte de la provincia de Buenos Aires. En el inicio queremos, de parte de todo el equipo de Somos Noticias, mandarle un abrazo grande y un saludo a toda la familia de nuestro compañero Nico Crespien, que está atravesando un momento complejo, un momento difícil, un momento doloroso. Le mandamos nuestro abrazo a él y nuestro saludo a toda la familia en este día que seguramente va a ser muy difícil para él, pero estamos con él y bueno, simplemente saludarlo también a él. Nuestras condolencias por el fallecimiento de su mamá. Exactamente. Bueno, vamos a invitarlos, como siempre lo hacemos, a compartir esta jornada junto a nosotros con toda la información del día. Estos son los títulos más importantes de este jueves. Campaña Medicamento Seguro del Colegio de Farmacéuticos Bonaerenses. Protesta del Sindicato de la Alimentación frente a la fábrica Arcor. Un camión arrastró cables y un poste cayó sobre un auto estacionado. Comenzamos con el desarrollo de la información y estuvimos hablando en la mañana de hoy con la presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de San Pedro, Marta Arronte, sobre una medida que en realidad un comunicado que han emitido el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires sobre una situación que se dio en los últimos días donde desde el nivel nacional, como sucede con tantas otras cosas, se ha liberado la venta libre de algunos medicamentos que antes solo se podían vender a través de las farmacias. Sobre esto puntualmente, Marta Arronte decía lo siguiente. La verdad que es un problema grave, toca muchos fondos, porque por un lado ataca a la profesión, nos ningunea la capacidad que tenemos, los años dedicados al estudio de los medicamentos, sus principios activos, sus mecanismos de acción y sus efectos adversos, que no es nada más que una cajita con algo que ingiero. Y por otro lado, el riesgo que tiene todo esto que te estaba diciendo, ¿no es cierto? Contemplar un medicamento de venta libre no quiere decir que lo tomo como que pasó de largo y no hizo nada. Si vos estás tomando algo, estás buscando un efecto. Si estás buscando un efecto, quiere decir que esa medicación interactúa con tu cuerpo. Si interactúa con tu cuerpo, hay que contemplar un montón de cosas. Para mí lo más importante son las interacciones, porque el medicamento no se absorbe por solo pasar. Pasa, va al estómago, se disocia, y partes se absorben simplemente, pasan a difusión sanguínea, se absorben simplemente, otros necesitan un acarreo hacia la célula, compiten con enzimas o con transportadores para entrar a la célula donde tenga que actuar. En conclusión, mucha gente toma medicamentos de base, indicados, qué sé yo, no sé, vamos a hablar de pacientes mayores, bueno, hipertensión, diabetes, antipsicóticos, antidepresivos, un montón de medicamentos que de alguna manera esto, lo que se toma, lo que se ingiere por cuenta propia, lo que vamos agregando, compite con ese mecanismo de acción. O sea, yo sé que tomo 10 miligramos de enalapril, por decirte, pero estoy tomando otra medicación que compite con su entrada a las células y no estoy en sí recibiendo 10 miligramos de enalapril. Entonces vienen esos despelotes que no me hace nada, que lo que sí me hace que no, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Entonces, a todo eso apuntamos los farmacéuticos, que cuando viene alguien a decirte, me das una tirita de diclofenac, yo digo, pero sos hipertenso, ¿por qué lo tomás? Y averiguo un montón de cosas que el kiosquero no lo hace. Es más, al kiosquero se me duele la muela, revuelve el cajoncito y saca, la otra vez por ejemplo sacó ketorolac. Y sin preguntar absolutamente nada, el ketorolac no es algo así que, está bien, sí, claro, se vende, pero averigua un poquito más, o sea, es una no te lo da cualquiera, te lo medica un odontólogo en ciertos casos, tampoco siempre, ¿me entendés? Entonces, hay cosas que no, por más que le llegan a mano del kiosquero, pobre, lo superan, porque no tiene conocimiento que... una vez estaba y escuché la indicación de un antibiótico que nada que ver ni para lo que era, ni en la dosis que se lo estaba dando. Entonces, vos decís, no están preparados. Los supermercados menos. Vos vas al supermercado y te servís. Nadie te va a decir nada. Pasaste por el cajero, nadie te preguntó para quién, para qué, cuánto.
Bueno, entonces el papel que tenemos los farmacéuticos es importante en todo, en el alerta. Por ejemplo, un lote, laboratorio, no sé, cualquier laboratorio conocido, les pasa, no tiene que ser laboratorios que están iniciando y truchos, laboratorios conocidos, detectan un error cuando están haciendo los chequeos permanentes, porque los medicamentos tienen chequeos permanentes de lote, de control, una vez que lo están produciendo, una vez que los produjeron, una vez que los distribuyeron, los siguen controlando. O sea, se sigue controlando en el tiempo cómo va evolucionando su medicamento. Cuando se detecta que hay algo que está funcionando mal, inmediatamente tenemos una red de farmacias que te dicen se retira del mercado el lote tal del medicamento por, qué sé yo, problema de inestabilidad, problemas de contaminación, no sé, por lo que sea. Inmediatamente se retira. ¿Cómo lo haces esto con kioscos y supermercados? Esto no pasaría en el caso de un kiosco. No pasaría, no pasaría, y es importante, acordate el propóleo. ¿Qué pasó con el famoso propóleo y toda la cantidad de muertos que hubo? Cuando se distribuye fuera de que vos no tenés control de dónde están, y perdiste, no podés volver atrás. Y esto es más que importante. Esta es la cadena que tenemos nosotros de distribución de medicamentos, y esto es digamos, el cuidado al paciente que tenemos, en todo esto estamos, ¿no? Y me parece que es atroz que se libere, porque en este momento se liberaron los prazoles que le llamamos, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pasaron a ser de venta libre, protectores gástricos serían, omeprazol el más antiguo, y de ahí en más fueron buscándose que la molécula tenga mejor principio activo directo, o sea, se buscan especificidades, bueno, fue la calidad que fue subiendo, como te lo dije. Pero al pasar de venta libre, vuelvo a lo mismo. No sabes si está con una interacción medicamentosa, si le puede hacer... Mira, yo hice un curso hace unos cuantos años que se llamaba Atención Farmacéutica, en los que te llegaba el paciente que te decía que le pasaba esto, el otro que había tomado esto, pero que no le estaba funcionando acá. Nosotros teníamos que analizar qué era lo que le estaba pasando al paciente. Y capaz que era, bueno, que estaba tomando un prazol de más, un omeprazol de más, y estaba inhibiendo alguna otra cadena. O sea, son casos puntuales, pero te digo, si yo te agarrara la carpeta de todos los casos que tenemos que se presentan, son muchísimos. También Marta Arronte habló sobre las consecuencias que esto puede llegar a tener, los riesgos que se presentan y qué es lo que está sucediendo en este momento, sobre todo con la liberación de algunos medicamentos en particular que hasta ahora no estaban dentro de este nomenclador de venta libre. Una situación que ella misma lo diferencia, tiene una incidencia dentro de la provincia de Buenos Aires menor, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tomado medidas de protección vinculadas a evitar estos problemas, y que a nivel nacional está teniendo otra dimensión. Hay que aclarar eso, ¿no? Que no involucra a la provincia de Buenos Aires. En principio, así lo contaba esta mañana Marta Arronte. Tenemos que, para manejarnos como un país de primer mundo que queremos, que el paciente tenga una historia única, que las obras sociales sea solamente una, seguro de salud, para todos iguales, y entonces ahí estaríamos hablando de lo mismo, pero realmente esto es imposible que se liberen, y el problema mayor que tenemos es que esta es la punta del iceberg, pero en la lista de los posibles medicamentos que estaban tratando de liberar, de pasar a venta libre, está el tadalafilo, están unos, no me acuerdo, la aspirina, por ejemplo. La aspirina, no todo el mundo puede tomar aspirina, porque te puede producir hemorragia gástrica, te puede producir cualquier cosa. ¿En qué cantidad la estás tomando? Hasta la aspirina, te digo. Y bueno, se estaba liberando un montón de medicamentos, que la verdad yo pienso que el control del farmacéutico es fundamental. Otro problema tenemos, por ejemplo, PAMI, que les daba al 100% los frasquitos de tafirol de 1 gramo. 50 pastillas trae el tafirol de 1 gramo. Como máximo podés tomar 4 por día. ¿Me entendés? Y no es para todos los días, porque no quiero tener una molestia ni un dolor, no es para todos los días, es para un caso que tengas una febrícula, una fiebre, especial o particular, un dolor puntual, pero para un tratamiento de días. Los antiinflamatorios, siempre se los digo, están probados como efecto, como medicamento seguro para un determinado tiempo de tratamiento. No es para toda la vida, no es porque los junte, probé diclofenac, me hizo bien, un diclofenac toda la mañana y ando bomba. No es porque tienen, vuelvo a repetirte, mecanismo de acción bárbaro y efectos adversos muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas mismas condiciones de los efectos adversos, de casos probados, se les ha presentado todo.
igualmente de la formación profesional que tenemos, de que va en contra de nuestra profesión. Muchísimos recursos se presentaron, sí. Concretamente nosotros como provincia, o sea, la provincia de Buenos Aires está exento de esto. Claro, la provincia de Buenos Aires está exento. De todas maneras, a nivel nacional, las obras sociales dejaron de cubrir los prazoles porque los pasaron de venta libre. Ahora estamos textualmente defendiendo esta parte de lo que ya salió de venta libre. Sí, el DNU era muy amplio, porque te decía que podías tener acá adentro mi farmacia, un consultorio odontológico, de médico, no sé, una funeraria, ¿no? Bueno, no, eso, pero bueno, te quiero decir cualquier cosa, ¿no? Cuanto la ley en realidad a mí me prohibió en su momento y me cobró una multa porque vendía caramelos, halls y todas esas cosas. Habíamos hecho una limpieza, te juro, con la fiscal y habíamos trabajado muy bien y habíamos logrado sacar los medicamentos de los kioscos. Teníamos casi, pero un nivel muy bajo de venta de medicamentos en kioscos. Cuando surgió todo el DNU y que lo leen a medias y que no entienden si provincia sí, si provincia no, se nos desbarató todo, pero en realidad acá sigue siendo prohibida la venta de medicamentos en kiosco por la ley de provincia. Hubo varios allanamientos. Hubo varios allanamientos, se llevaron hasta computadoras, se les llevaron celulares, se les llevaron todo. Esta cadena de kioscos que estaba acá muy grande fue una de las más, digamos, afectadas, porque les llevaron muchísimo. Porque acá en provincia, te vuelvo a repetir, sigue vigente la venta de medicamentos solo en farmacia. Pasa que la campaña esta, nos hacemos eco de la campaña nacional y de que se nos reivindique la profesionalidad, ¿no es cierto? Que se respete la profesión del farmacéutico como tal. Hay farmacéuticos que se dedican a la dirección técnica de laboratorios y trabajan en laboratorios, hay farmacéuticos que trabajan en hospitales, hay farmacéuticos que trabajan en obras sociales serias, porque toda la obra social seria tiene que tener un farmacéutico. Hay farmacéuticos que estamos acá, farmacéuticos de campaña que van a fronteras. O sea, tenemos, como cualquier profesional de salud, estamos distribuidos de manera tal de que cualquier paciente llegue a nosotros. Cambiamos de tema, hay muchas protestas que se están desarrollando. Caso por paritarias en lo que es la ARCOR. Desde hoy por 48 horas hay un bloqueo, una medida de fuerza que está llevando adelante en las distintas plantas que tiene la firma y también en otras industrias alimenticias, en este caso por pedido de aumento salarial. Hablamos con el titular del sindicato de la industria alimenticia aquí en San Pedro, Fabián Olivieri. Esto era lo que decía. La medida de fuerza ya es una medida a nivel nacional. Estamos empezando el año paritario, la alimentación comienza en mayo de cada año, así que esta es la paritaria 24-25. Este es el primer mes, ya hubo en el mes de mayo 4 reuniones donde no se llegó a ningún acuerdo, entonces bueno, agotadas las instancias de diálogo, se comienzan con las medidas de fuerza. Comenzamos ayer, 2 horas por turno, adentro. Se paró adentro y hoy se decidió hacer corte de portones de vehículos, esto en todas las alimenticias del país. ARCOR es la más grande. Claro. Y se viene cumpliendo en todo el país. Ayer, digamos, directamente esta medida se llevó a cabo en la planta, digamos, es decir, que todos los trabajadores no estuvieron haciendo su labor. Exacto, 2 horas por turno, o sea, fueron las 2 últimas horas de cada turno que no prestaron servicio. Y bueno, esa fue la medida del día de ayer. Bueno, y acá, por ejemplo, ¿cuánta gente está trabajando en esta planta? Y en esta planta somos alrededor, totales, porque afiliados son 200, tendrás 270 personas más o menos. Bueno, un número realmente importantísimo. Sí, importante, y a su vez, bueno, San Pedro no tiene mucha industria. Claro. Esta es una de las industrias. Esta es una de las industrias que necesita San Pedro. Claro. Los sueldos no son malos, pero necesitamos actualizarlos.
En ese sentido, ¿no han llegado a acuerdo en estas 4 reuniones que ya tuvieron? No hemos llegado a acuerdo porque lo que estamos pidiendo como mínimo es acompañar la inflación, y ante eso fue, digamos, un número mucho menor al que al requerido. Te están pidiendo. Claro. Sí, de ahí para adelante lo que más se pueda, pero fue muy inferior, por eso no se llegó a acuerdo. Y en este caso, bueno, hay un bloqueo directamente porque ustedes están ubicados acá frente a las puertas de acceso a la fábrica. Exactamente, la idea es el bloqueo de salida y entrada de vehículos. Esto nos convocó la Federación a partir del día de hoy. En estos momentos hay una reunión, una audiencia que convocó Secretaría de Trabajo en Buenos Aires con la Cámara de Empresarios y con la Federación. Así que posiblemente salga o la conciliación obligatoria si no se llega a un acuerdo, calculo, o un acuerdo dentro de los términos que venimos proponiendo. ¿Y cuánto están pidiendo de incremento salarial? Te vuelvo a repetir, mínimo como base la inflación. De ahí en más lo que más podamos. ¿Y creen que pueden llegar a un acuerdo en las próximas horas? ¿Es posible que esto suceda? Todo es posible. Si el diálogo está dentro de lo lógico, que no es ninguna locura lo que estamos pidiendo, todo es posible. ¿Y esto va a ser por tiempo indeterminado o solamente por 24 horas? Es jueves y viernes. De todas maneras, bueno, sé que hay denuncias. Hoy sería el último día, digamos. No, hoy el primer día. No, claro, el primer día es jueves, sí. Claro, de todas maneras, bueno, hay denuncias de por medio, claro. Por eso está el móvil policial acá, y bueno, veremos cómo seguimos. Nosotros ya informamos a la parte legales del sindicato y bueno, ya veremos cómo seguimos con el tema legal. Claro, bueno, han quedado algunos camiones en el interior y otros que no van a poder ingresar. Sí, tal cual. ¿Se han llegado hoy a la mañana algunos o no? ¿Camiones? Sí, igualmente nosotros informamos de la medida para que no vengan sin. Porque el camión no tiene nada que ver con el tema pero bueno, informamos para que no entraran o por lo menos que no se clavaran acá adentro. Y bueno, lo hicieron entrar igual, ya no corre por nosotros. Nosotros correspondía informarles para que no se vean afectados, pero bueno, si los dejaron entrar. Y por último, bueno, está recibiendo el acompañamiento de otros gremios también, de la CGT de acá de San Pedro. Sí, vino Acosta, que es de la CGT, somos parte nosotros también de la CGT. Así que en ese sentido estamos siempre bastante acompañados, nos reunimos bastante, casi siempre y bueno, nos vamos apoyando. Bueno, el reclamo que veíamos en Arcor, en la planta Arcor San Pedro, se está repitiendo, se está replicando en todas las plantas alimenticias del país con, como lo señalaba Olivieri, un paro ayer de 2 horas por turno que probablemente se amplíe y el bloqueo que continuará hasta mañana. Las otras empresas que por estas horas están siendo objeto de asambleas, por ahora asambleas en las puertas de las fábricas, son las papeleras. En distintos puntos de la República Argentina la Federación del Papel está llevando adelante estas medidas. Hay por estas horas una asamblea de gran magnitud con representantes sindicales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente frente a las puertas de papel prensa, similar a lo que ocurrió hace algunos días atrás con la convocatoria de la Federación de Trabajadores del Papel, con medidas de fuerza que tienen como objetivo una mejora o reclamar una mejora en la paritaria. Hasta ahora lo que ha sucedido es que las empresas del sector están impulsando una recomposición que entienden los representantes sindicales es insuficiente en función del crecimiento inflacionario y ante esto están convocando a distintas medidas de fuerza, algunas dentro de las fábricas, otras como en el caso de papel prensa, en las puertas de la fábrica. Recordemos que en el caso de papel prensa, como de otras empresas papeleras, hay 2 gremios que los están representando, uno federado, el otro no. El que está llevando adelante esta medida es el gremio que está dentro de la Federación de Papel,
y que no implica una paralización de actividades dentro de la empresa, sino una asamblea en las puertas. Exactamente, ellos son los que están llevando además adelante la negociación a nivel nacional con los representantes de las distintas empresas. Recordemos que cuando hablamos con Don Eli hace un tiempo atrás, nos decían que ellos estaban pretendiendo que ningún trabajador esté por debajo del costo de la canasta familiar, esté por debajo de los 800.000 pesos. En eso va a continuar esta lucha, que entienden la van a lograr. Vienen manteniendo algunas reuniones que hasta el momento no han tenido los resultados, iban acercando posiciones. Lo cierto es que esto también se está desarrollando de manera informativa por la situación de algunas papeleras. Recordemos que este papel prensa, que dentro de todo sigue teniendo producción, pero por otro lado tenemos dos papeleras, que una está trabajando al 50% y menos también, y otro estaba dándole vacaciones, y estaban pensando incluso darle vacaciones adelantadas del año que viene. Es decir, que la situación es muy, muy crítica, que no es lo que sucede ahí en la fábrica Papel Prensa, pero están ellos luchando por el resto de las papeleras también, ¿no? Ahí es como si se fuera algo simbólico, porque es una de las empresas más importantes que tiene la ciudad y el país también, Papel Prensa. Estaba hablando a principios de mes, habían sido las primeras protestas que incluyeron paros por parte de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que están por estas horas llevando adelante esta nueva serie de reclamos. Vamos a ver qué es exactamente lo que está sucediendo, cómo se termina de llevar adelante esta medida, que en el caso puntual de Papel Prensa debemos decir que es un caso aparte. Papel Prensa, ¿no? Tiene muchos trabajadores que no están conveniados, muchos trabajadores que son quincenales, algunos otros que están mensualizados bajo determinados convenios que no necesariamente son los que les permiten llevar adelante medidas de fuerza, al ser una fábrica que no tiene paralizaciones, que tiene que tener un ciclo continuo. Eso limita en algunos casos de algunos trabajadores las medidas de fuerza. Bueno, es una fábrica con características particulares, ¿no? Exactamente. Papel Prensa, y en este sentido las protestas en general que se han realizado en los últimos tiempos son llevadas adelante por los trabajadores que están a contraturno, y en algunos casos por trabajadores que llegan o delegados gremiales que llegan de otros lugares. No es la excepción, es lo que está ocurriendo. Ni bien podamos, vamos a tener alguna novedad acerca de qué se resolvió en esta asamblea o de qué se habló en esta asamblea. Estamos a la espera de los resultados de la misma en las próximas horas. Exacto, ¿no? Porque esto se está desarrollando en estos momentos. Sabíamos que hace algunos minutos nada más Sergio Don Eli, que es uno de los referentes más importantes del gremio de la Federación de Papeleros, está acá, estaba hablando con todos los trabajadores allí en la puerta, que además nos decían, están acompañando varios de los trabajadores que incluso pertenecen a nuestros gremios. Claro. Están acompañando esta medida, y también nos comentaban que trabajadores de las otras papeleras que están funcionando también, de alguna manera les hacen llegar que los acompañen también a ellos y los protejan, porque una manera de pedir el aumento, después se van a ver beneficiados todos los trabajadores, es decir, incluso los que pertenecen al otro gremio papelero, ¿no?, que funciona aquí en San Pedro. Total. Así que veremos cómo va avanzando todo esto, pero es como que cada vez se va replicando más en los distintos lugares del país este tipo de situaciones y protestas, en algunos casos ya por despidos, y ojalá esto no suceda en San Pedro, pero por ejemplo en las papeleras se está evaluando las suspensiones o el adelanto incluso de las vacaciones, cuando ya no queda resto, digamos, van anticipando las vacaciones 2024. Ojalá nada de esto suceda aquí en San Pedro, pues estamos hablando precisamente de la fuente laboral, nada más ni nada menos, ¿no? En este segundo bloque, y en la tarde de ayer, pasadas las 15 horas, un camión que circulaba por calle Viamón enganchó los cables de esa zona y provocó la caída de dos postes, uno de ellos sobre el vehículo que estaba estacionado frente a un domicilio. Estamos viendo una de las calles, porque fueron 2 cuadras las que se vieron afectadas en uno de los casos la caída del poste, en otro también, y acá la inclinación de uno de ellos y el corte posterior de los cables. Ahí vemos los cables cortados,
afectados, la gente que estaba allí trabajando en el lugar nos contó, no, pero no es solamente la calle, la cuadra que está entre Sarmiento y Aníbal de Antón, sino también la siguiente que llega a Chivilcoy. Esas 2 cuadras fueron afectadas. Ahí vemos otros postes más, otros cables más que quedaron, que fueron cortados. Parte también del cableado que está sobre un sector de descampado. Ahí vemos también de qué manera quedaron esta zona de cableado allí, que implicaba cortes de la Cooperativa de Servicios Eléctricos, cortes del servicio de internet, de cable de televisión. Bueno, habían llegado, o sea, allí vemos uno de los postes caídos y ven ustedes el cable que lleva a una zona de descampados a otros sectores barriales de allí del lugar. Lo cierto es que cuando escuchan algunos ruidos, salieron varios vecinos a ver lo que había ocurrido y se encontraron que uno de los postes había quedado sobre ese auto que ustedes ven allí estacionado en imágenes sobre el garaje de una de las veredas. Para trabajar, porque después llegó la gente de Copser para tratar de restablecer el servicio, cambiar el poste por uno de cemento, que es el que vemos allí en imágenes. También la del servicio de cable debieron cortar las 2 cuadras para poder trabajar con tranquilidad, así que mediante conos tuvieron cortadas por algunas horas hasta que pudieron solucionar el inconveniente. Bueno, nos decían que no es la primera vez, pero esta fue la situación más complicada que se dio en la tarde de ayer. Bueno, después concurrimos allí a la zona, al lugar, al domicilio donde había sido el dueño del auto afectado con la caída de este poste. Bueno, estaban pidiendo los vecinos también del lugar que algunos postes fueran cambiados, cosa que hicieron también en el día de ayer. Así que vamos a compartir parte de lo que decía una de las personas que, bueno, es propietaria del vehículo, que salió, se encontró con esta situación cuando vio que el poste estaba sobre el parabrisas del auto, y esto era lo que nos contaba. Pasó un camión que salía de descargar de Sigimundi, muy grande, y se enredó con los cables y tiraron todos los postes. ¿Los postes se cayeron sobre el auto? Sí. Fíjate, si quieres filmarlo al auto, sí, ya lo sacaron. Ajá. Pero tengo muchas fotos. Hicieron, destruyeron el parabrisas. Sí, de aquel lado. Lo destruyeron. Destruyeron todo. Este auto, Allá está el poste. allá está el poste. Sí. Y otro que sacaron de acá. Sí. ¿Este auto o había otro más? No, el único que fue perjudicado. Bueno, y ahí ya está trabajando la gente de Copser, de Cigarret, todo trabajando. De Multicanal y Cigarret, todo. Bueno, gracias. Ojalá puedan solucionar y va a poder hacer algo para que le arreglen el parabrisas. Sí, me dejaron todos los datos. Todos los datos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Seguimos con el ámbito vial y en este caso un incidente que llamó la atención en la tarde de ayer, por suerte sin consecuencias graves, ocurrido en el puente de acceso a San Pedro desde la ruta 1001 y en el lugar en donde se transforma en ruta 9. El incidente vial que estamos viendo tuvo lugar en el ascenso a la ruta 1001 desde la autopista. Un camión sin carga, por suerte, conducido por un hombre de 42 años que circulaba a la altura del kilómetro 152, donde está justamente el puente de la ruta 9, en el carril ascendente, tomó el puente de entrada a la ciudad y chocó contra el guarrail, quedando parcialmente suspendido en el aire, como lo vemos en la imagen que acompaña este informe oficial. La policía consignó que no hubo personas lesionadas ni intervención de terceros en el accidente. La calzada quedó liberada con tránsito normal, hasta tanto pudieron enderezar el camino y sacarlo de allí. No hubo intervención de la justicia porque no existieron personas lesionadas como consecuencia de este incidente, por suerte hay que decirlo, pero podría haber sido verdaderamente más grave. Tuvimos horas antes un episodio en la zona de Campana, bastante más serio que este, y en ambos casos la verdad es que hay que decir que podría haber sido verdaderamente mucho peor. El camión en cuestión era conducido, como decíamos, por un hombre de 42 años que
no sabemos si ileso del todo, obviamente algún golpe debe haber tenido, pero no tuvo que recibir atención médica de los servicios de emergencias que no demandaron su intervención desde la policía, que nos daba cuenta de este informe acerca de lo ocurrido ayer alrededor de las 3 de la tarde. Vemos con la asamblea que se está desarrollando en estos momentos allí frente a las puertas de la empresa Papel Prensa, con lo que decía uno de los dirigentes de la Federación del Papel a todos los trabajadores presentes en el lugar. Varias empresas papeleras del país y otras fábricas también. Esto era lo que decía. Junto con EDEMA ha interferido sistemáticamente en las negociaciones con la Federación de Papel y la Asociación de Fabricantes, que ellos se esfuerzan permanentemente, no solo por destruir la organización, sino por destruir salarios y los convenios colectivos. Y venimos a decirle que así como fuimos a EDEMA, quien tiene la presidencia de la Cámara, como fuimos a NOA en Palpará, donde está Drogué, que también pesa en la Cámara, como fuimos a Celulosa Argentina, que cree que nadie lo va a tocar, venimos aquí a decirle a la empresa que no interfiera, que tiene que respetar a los trabajadores, que estamos organizados, que vamos a venir 1 y 1000 veces. Que son trabajadores y seguramente están explotados por muchos lugares del país, y que eso nos exige una lucha solidaria de manera conjunta con todos los trabajadores, compañeros. Los subdirigentes no existen las organizaciones de los trabajadores, y esto es así. Nosotros necesitamos de la asamblea, porque los trabajadores nos capacitamos discutiendo, compañeros. Es necesario que nos encontremos, que hablemos de nuestros problemas, y seguramente entre todos, viendo los distintos puntos de vista, siempre vamos a saber cómo dar el primer paso, compañeros. Claro, compañeros de prensa, somos todos los mismos, somos todos trabajadores papeleros, son nuestros hermanos. Nuestro problema es con la empresa, que así como interfiere y niega un aumento salarial a ellos, quieren imponer la política a nivel nacional para impedir un acuerdo salarial a nivel nacional. Compañeros, nosotros tenemos un programa de acción. Hemos acordado con distintas cámaras, con Corrugado, hemos acordado con Depósito, con Papel Misionero, con los abrasivos. Probablemente acordemos ahora con bolsas industriales. Nos queda en base, pero porque anterior esa política de columnar sector de fabricación. Entonces esta gente ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño frenando la paritaria, conspirando sistemáticamente, tratando de dividirnos, de debilitarnos, de quitarnos fuerza. Ellos creen que esta política nacional, neoliberal, que pretende destruir los convenios colectivos de trabajo, las organizaciones sindicales, va a poder más que en otra organización. Nosotros tenemos la firme decisión de defender el salario profesional, los convenios colectivos, las condiciones de trabajo, con el DNU, sin el DNU. Si está el DNU, miremos contra las empresas, pero vamos a defender lo que tenemos, compañeros. Por el contubernio y por la coima de algunos senadores, algunos gobernadores rasteros, los trabajadores, vamos a dejar de luchar, vamos a designar nuestros derechos, y que no se confundan los empresarios. Desde los mártires de Chicago a la fecha tenemos un camino construido, y nosotros levantamos la misma bandera, compañeros. Estamos en el mundo de la cultura con parte del trabajo que viene realizando desde hace tantos años el Museo Paleontológico de San Pedro, en este caso sumando nuevos integrantes siempre, algunos de ellos con la oportunidad de realizar, por ejemplo, este descubrimiento del que vamos a hablar. Se trata de restos fósiles de una especie, de un ave,
que vivió en nuestro suelo, en nuestra región, hace miles de años y que formó parte de nuestro ecosistema. José Luis Aguilar lo define como un pariente lejano del actual hornero y también nos contaba algún detalle acerca de sus características, Quique Sierra, que es un poco el especialista de consulta que tenemos en este sentido. Pero Aguilar charló con nosotros, nos contaba detalles del descubrimiento, de la importancia que tiene y de cómo será la exhibición en el museo de aquí en adelante. Un hallazgo interesante porque todo lo que es aves por ahí es difícil de encontrar porque son huesitos muy frágiles. Además, las aves tienen los huesos neumatizados, es decir, con cámaras de aire para que su esqueleto sea más liviano a la hora de hacer más eficiente el vuelo. Entonces, es difícil encontrarlos, y es difícil encontrarlos en estado fósil. En este caso, hace un tiempito estábamos en una salida de rutina que hicimos acá, unas barrancas que están a 2 kilómetros al norte de la ciudad, en la zona de Bajo de Gomila, por ahí, y el grupito del museo encontró restos de un pajarito, de un ave. Esa tarde, los que encontraron la que observó el primer fósil, el primer huesito, fue Candela Alcorta. Enseguida vimos que era de un ave porque estaba totalmente hueco en el interior. Después, al otro día, volvimos a la zona a inspeccionar un poco más y Julio Simonini encontró otras partes de este animalito. En esos días andaba Lucía Svint, Santiago Ferreira, Walter Parra, Augusto Molión, Jorge Martínez y yo, era todo el equipo. Se recuperaron partes de diferentes animales, pero bueno, lo notable en ese momento fue este pájaro, porque son registros, como te decía, muy escasos, y por lo tanto sabíamos que era muy valioso. Es un animal que comúnmente se lo conoce como cacholote o cacerote. Es un pariente muy cercano a los horneros, con la diferencia que tiene como una especie de copete, como tienen los cardenales, una cosa así. Es un pájaro marrón, pájaro de plumaje marrón. No se lo registra mucho por esta zona, pero este que nosotros encontramos es una especie fósil, es una especie diferente a las que viven en la actualidad. El nombre científico es Pseudoseisura cursor. Es un cacholote que habitó básicamente durante la edad ensenadense, es decir, que estos restitos chiquititos y frágiles que ustedes ven acá tienen más de 500.000 años. Por eso lo hace también muy valioso, porque conocemos un poco cómo era la avifauna de hace medio millón de años acá en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, al agregar un registro más en una localidad como San Pedro, ¿no? Claro. Bueno, ¿y ustedes cómo empiezan a establecer que pertenece precisamente a la familia de horneros? ¿Cómo van buscando la información? Porque lo presentan una vez que ustedes ya tienen datos. Sí, en realidad cada hallazgo se trabaja con un especialista en particular, que el museo sabe que está investigando un determinado tipo de animal. En este caso, nosotros hace ya un tiempo venimos en conjunto haciendo diferentes cositas y tratando diferentes descubrimientos con el doctor Jorge Noriega, que es del Centro de Investigaciones de Diamante en Entre Ríos, que tiene el CONICET en Diamante. Noriega es un especialista en aves fósiles, te diría que es uno de los más reconocidos acá de Argentina. Es un hombre que sabe mucho, y cuando le mandamos estas primeras imágenes para ir viendo en qué grupo encajaba esta ave, enseguida se dio cuenta que eran estos cacholotes o estos cacerotes, que es otro de los nombres comunes que se utiliza, cacholote o cacerote. Él enseguida lo identificó porque justamente, y esas son casualidades que a veces pasan, cuando él hizo su tesis doctoral la hizo en base a este grupo de animales, a los furnáridos, que es la especie o la familia a la que pertenecen los horneros, los cacholotes y demás aves. Entonces enseguida vio que la morfología de estos huesos le era familiar, y ahí pudimos ir acotando hasta llegar a que, bueno, sí, es un
un Pseudoseisura cursor, que es la especie fósil de estos cacholotes que hoy en la zona de Córdoba, norte de Santa Fe, viven mucho estos animales. Digamos, ya está como en extinción, podríamos decir. No, las especies actuales están vivas y con buena diversidad, pero esta es la única que se conoce para la prehistoria de la zona, ¿no? Claro. Es una especie diferente a las que se conocen en la actualidad. Que este hallazgo también es interesante porque sigue sumando a un rincón que es difícil de completar, ¿no? En los museos, que es el de las aves fósiles. Pero este hallazgo se va a sumar a los hallazgos de un cóndor prehistórico gigante que se presentó allá por el 2019, que está colgado en una de las salas del museo, la recreación de ese animal, y hace poco, creo que fue el año pasado, el museo presentó el pájaro carpintero fósil más completo de Sudamérica. Ese es un ejemplar ultra valioso que tiene el museo, porque, bueno, como su título de marketing ahí lo señala, es el más completo del continente. Entonces, que ahora aparezca un cacholote, un pajarito de estos, le va sumando diversidad a un segmento de fauna fósil que es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, el museo ya está en condiciones de ir armando un rincón de aves específicamente. Concretamente acá, ¿qué es lo que encontraron y cómo fueron armando la pieza? ¿Qué parte del pájaro encontraron? Sí. Bueno, Candela lo primero que alcanza a ver o a visualizar es el fémur, y este fémur estaba quebrado al medio en el momento que se lo encuentra, y por eso pudimos ver el interior y que estaba hueco, entonces inmediatamente vimos que era de un ave. Y después Julio encuentra lo que es el tibiotarso y el tarso metatarso del animal. Que esto si lo tenemos que armar es una cosa así, ¿no? Que es sería una de las patitas de este animal, que le faltarían acá los dedos, y acá iría el pájaro, ¿no? Es una de las extremidades de este cacholote. Bueno, digamos, el hallazgo tiene que hacerlo con mucho cuidado para por ahí darse cuenta si ese huesito tiene alguna importancia en lo que es la prehistoria, ¿no? Sí, cuando uno encuentra algo, y más estos huesos así tan delicados y tan chiquititos, siempre las cosas chiquititas son las más difíciles en paleontología, por una cuestión lógica. Los huesos de un gran animal, de un gran perezoso, son fáciles de ver, son muy masivos, entonces son más fáciles de cuidar, de limpiar y demás. Pero estas cositas, como son difíciles, ante la aparición de un huesito de esto en el momento hay que tratarlo con mucho cuidado, porque uno no sabe si es una cosa ya muy conocida o si estamos adelante de un ejemplar muy raro, muy escaso, como en este caso en particular, ¿no? Porque para el norte bonaerense es el primer registro que existe de estos cacholotes de la edad ensenadense. ¿No había otro registro aquí en la zona? En la zona no, acá en la zona no. Hay algunas citas y algunas menciones para otras localidades del interior de la provincia, pero para esta zona es importantísimo. ¿Y esto también tiene trascendencia en otros museos, bueno, en todo en el ambiente, digamos, que ustedes manejan, José Luis? Sí, claro. Cuando nosotros publicamos esta noticia, después siempre hay una repercusión, felicitaciones y saludos o preguntas de colegas de otras instituciones. Y en el caso de Noriega, que es el biólogo con el que se estudia esto, obviamente que son materiales que van a ser publicados después en la formalidad de una revista científica. Por ejemplo, el trabajo del carpintero fósil ya está en curso, digamos, ¿no?, de ser publicado. Y este del caserote, bueno, es un registro que queda para ser publicado más adelante.
se aprobó el compromiso federal por la alfabetización. Nación debe financiar. Francos encabeza su primera reunión formal con gabinete reducido. Un candidato a alcalde fue asesinado a balazos en el cierre de su campaña en México. Son algunas de las noticias de la portada, todo lo que tiene que ver con la actualidad. Pergaminos secuestraron cajas de medicamentos en allanamientos por venta ilegal. Ramallo Poletti encabezó el acto de firma de escrituras. Detuvieron al peluquero que había asesinado a un compañero en Recoleta. Arrecifes, reparación de techos en el CAPS de Viña. Colón, este jueves comienza la renovación del boleto estudiantil y en Campana detuvieron el sujeto que se incrustó con la camioneta dentro de Polan. Todo esto y mucho más pueden encontrar en www.nortebonaerense.com.ar. ¿Qué va a pasar con el tiempo para lo que resta de la jornada de hoy y los próximos días? Bueno, una máxima de 17 grados, una mínima de 9. Para mañana viernes, ya último día del mes, 18 grados de máxima, mínima 7. El sábado nublado con 20 grados de máxima, mínima 10. El domingo nublado, hay alguna probabilidad de lluvias, parece ser, después mañana le vamos a dar con más certeza. 14 grados de máxima, mínima 8, y ahí se nota un descenso de la temperatura máxima. Todo esto es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada de hoy y los próximos días. Recibíamos algunos mensajes que decían, está bien que los farmacéuticos reclamen para que no se venda algunos medicamentos que no se puedan vender en cualquier lugar, pero también muchos kiosqueros o maxi kioscos están diciendo, bueno, muchas de las cosas que ellos venden, como anteojos, hebillas, accesorios, también se puedan vender exclusivamente en los kioscos o estos comercios, y no en las farmacias, ¿no? Sí. Lo que ahí reclamaban. El mal uso de uno te puede matar, el mal uso del otro no. Pero también, bueno, sí. En el caso de un anteojo sí te puede provocar. Claro, estamos hablando de medicamentos que obviamente pueden ser un perjuicio, ¿no? Para la salud. De una hebilla o de un caramelo, el problema es ese, ¿no? La salud pública, la cuestión es la salud pública, y bueno, y ahí está el tema de la desregulación, ¿no? Que se ha planteado de una manera tan abierta y indiscriminada. Claro, porque por ahí, digamos, el enfrentamiento se produce entre estos sectores cuando las responsabilidades son de otros, claro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 7 con una nueva edición de Equipo de Radio. Será hasta mañana, que la pasen bien.